para poder reflexionar en torno a la pregunta de si el cerebro tiene género, es necesario hablar en un primer momento sobre esta serie de conceptos históricos que contribuyeron a generarla. Pues esta idea de un funcionamiento distinto del cerebro en hombres y mujeres surge incluso antes de la aparición de los métodos para analizar el sistema nervioso y el cerebro, que revisaremos más adelante. Esto surge a partir de la justificación histórica que pretende mantener a la mujer relegada de la vida tanto intelectual, científica, política o artística, poniendo su capacidad mental incluso por debajo de la de un salvaje no civilizado. De forma específica, tenemos cuatro momentos clave. El primero es este estudio pionero del tamaño del cerebro en hombres y mujeres por parte de Paul Broca, en donde encuentra una diferencia de 180 gramos, lo que lo llevaría a interpretar de forma sesgada que esto muestra una clara inferioridad por parte de la mujer ante el hombre, pues en realidad nunca habló de esta influencia importante de la estatura y el peso de la persona en los resultados. Lo anterior es una prueba clara de neurosexismo, pues hace esta serie de inferencias físico-biológicas sobre el cerebro en términos de estereotipos de género. Luego, en un periodo que fue del año 1967 a 2008, existieron una serie de estudios respecto a una hipótesis que formulaba que las hormonas prenatales, específicamente la testosterona, determinaba las conexiones en el cerebro, afectando así la sexualidad, identidad de género y los intereses en el sexo. En cuanto a las explicaciones desde la psicología evolutiva, se recurre a aspectos del comportamiento animal para explicar estas diferencias, específicamente en la conducta sexual y reproductiva, que si bien hacen cierto sentido cuando se quieren aplicar aspectos cognitivos más complejos que tienen que ver con determinantes más bien sociales, pues resultan incompletas y sesgadas. Posteriormente tenemos el libro publicado por John Gray, una literatura más bien popular que postula que básicamente somos criaturas de mundos distintos y abre esta ventana a una discusión de diferencias que parecieran casi irreconciliables y que más bien otra vez están guiadas por estereotipos de género. Finalmente, dentro de la literatura pues ya denominada neurocientífica está Luan Brissendin, en donde si bien plasma aspectos obvios y coherentes sobre la conducta reproductiva y de lactancia en la mujer, a tratar de extrapolar las explicaciones de la neuroendocrinología a ideas más complejas, como por ejemplo el lenguaje, recurre a estos estereotipos de lo que hace o no hace un hombre o una mujer. Además de que aparta del debate esta parte de lo innato y lo adquirido, dejando de lado la influencia que tienen nuestras experiencias en el cerebro, un tema que en realidad aún sigue en exploración. Ahora, en cuanto al ámbito de las neurociencias y este nuevo panorama que trajo con sus métodos, que ya permitían una exploración del cerebro en hombres y mujeres, se pueden estudiar diferencias tanto estructurales mediante una resonancia magnética estructural que brindaría una imagen del cerebro en alta resolución para después poder comparar, por ejemplo, el grosor en las estructuras, tanto por ejemplo el hipotálamo, tallo cerebral, así como para establecer diferentes mapas de conectividad, es decir, estas imágenes que plasman el cableado tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Por otro lado, también es posible buscar diferencias funcionales mediante la resonancia magnética funcional, un electroencefalograma o alguna herramienta que nos permita observar en tiempo real qué se activa en el cerebro al realizar distintas actividades. De forma particular, uno de los estudios más populares realizados por Ingal y Carr y colaboradores en 2014 demostró que existen diferentes patrones de conectividad, pues los hombres tienen más conexiones dentro de cada uno de los hemisferios, izquierdo y derecho, mientras que las mujeres presentamos una mayor conectividad entre los hemisferios. Bueno, diversas investigaciones han reportado diferencias entre hombres y mujeres en diversos ámbitos. En lo que refiere a estructura cerebral, se ha reportado que los hombres tienden a tener un volumen total del encéfalo superior al de la mujer. En cuanto a volúmenes de regiones específicas, se han encontrado diferencias especialmente en el núcleo sexualmente dimórfico, que se ubica en el hipotálamo y regula ciertos comportamientos sexuales o reproductivos. Y estudios también han identificado diferencias en regiones verbales en el caso de las mujeres y regiones visoespaciales en el caso de los hombres. También se ha reportado que hay diferencia en cuanto a la proporción de sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris son los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca se refiere a los axones que les permiten vincularse entre ellas. Y también en cuanto a los patrones de conectividad, algunos estudios han reportado que en las mujeres existe mayor conexión entre hemisferios cerebrales.
Finalmente, en torno a la estructura cerebral también se han reportado diferencias que se refieren a la lateralización. Se ha sugerido que ciertas funciones están más asociadas a un hemisferio dependiendo del sexo de la persona. Ahora, hablando un poco sobre las funciones que han reportado estas investigaciones con base en la neuroimagen funcional, bueno, en mujeres se reporta que hay mayor activación de áreas cerebrales ante estímulos que tengan carga emocional, ya sea positiva o negativa. Hay mayor activación en circuitos del sistema límbico y la corteza prefrontal, que son áreas también muy asociadas a las emociones. Y dado lo anterior, se ha sugerido que las mujeres tienen mejor desempeño en tareas verbales y relacionadas con memoria, atención y cognición social. En el caso de los hombres, se reporta que se activan más las partes del cerebro, en específico el cerebelo y los circuitos motores. Por tanto, se ha sugerido que tienen un mejor desempeño en tareas sensoriales y motoras, así como en habilidades espaciales. Ahora, otro tipo de diferencias que se reportan son las tasas diferenciales de condiciones neuropsiquiátricas. En las mujeres se cree que es más común la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y la anorexia nervosa, mientras que en los hombres se reporta con mayor frecuencia autismo, TDA, dislexia, Tourette y el abuso de sustancias. Bueno, en referencia a estos hallazgos de estos estudios, hay que preguntarnos cuáles de estas características podemos asignar verdaderamente al sexo biológico en vez de al aprendizaje social y cuáles son las limitaciones de estos estudios desde un punto de vista metodológico. Daphna Joel postula una teoría en que el cerebro no tiene tanto que ver con el sexo, sino con una serie de características que pueden sobreponerse entre ellas. Cordelia Fine acuña el término neurosexismo, que hace referencia a que todos tenemos nociones que a priori a las interpretaciones de los estudios que pueden generar un sesgo, y Gina Rippon analiza la evidencia reportada hasta el momento y sus limitaciones. Antes de continuar con lo que postulan las científicas, primero debemos de entender la diferencia entre sexo y género. El sexo es una característica puramente biológica. Se define por las variables corporales y genéticas que presentamos y su base está, en la mayoría de los casos, en nuestros cromosomas. Por ejemplo, la combinación de los genotipos XX asocia típicamente a características biológicas de mujer, mientras que los genotipos XY se asocia a las de los hombres. Es esta carga genética mediada por las hormonas la que determina el desarrollo de los aparatos genitales, la distribución de grasa y la masa muscular. Sin embargo, debemos de saber que el sexo no siempre es dicotómico. Esto se debe a que la biología es compleja y existen casos de intersexualidad por variaciones cromosómicas u hormonales. Por ejemplo, hay un síndrome en donde una persona con carga genética XY, típicamente hombre, es insensible a los andrógenos, que son las hormonas que dirigen el desarrollo masculino, y consecuentemente desarrolla muchas características físicas asociadas al cuerpo de una mujer. Por otro lado, el género es completamente diferente, pues se trata de un concepto social y cultural. El género no se basa en atributos biológicos ni químicos, sino que depende totalmente de las normas, los roles y creencias culturales del lugar de donde provengas. De hecho, estas expectativas pueden cambiar a lo largo del tiempo y varían entre culturas. Por otro lado, aunque antes se creía que el género debía corresponder estrictamente al sexo biológico, hoy en día la identidad de género muestra que la manera en la que nos identificamos no se limita a ser totalmente masculino o femenino, ya que también puede haber una serie de combinaciones en la forma en la que vivimos internamente. Después de aclarar estos conceptos, regresemos a las neurociencias. Gina Rippon, en su libro Género y nuestros cerebros, nos habla de las limitaciones de la evidencia neurocientífica. Nos aclara que las críticas se centran en problemas metodológicos y en la interpretación sesgada de los hallazgos. En primer lugar, existen serios problemas metodológicos. Uno de ellos es la influencia de las nociones a priori, lo cual significa que los investigadores suelen diseñar sus estudios para buscar diferencias, influidos por estereotipos, en lugar de explorar similitudes. A esto se suma el sesgo de publicación, donde los estudios que encuentran un efecto diferencia tienen mayor probabilidad de ser publicados, generando una distorsión que sobreestima la existencia de un supuesto cerebro con género.
Además, existe un problema grave en la interpretación de los datos, el neurosexismo. Ese término, desarrollado por Cordelia Fine, describe cómo los hallazgos biológicos se interpretan inmediatamente en función de estereotipos de sexo o de género. Un ejemplo claro es el estudio de Ingalikar, que se mencionó anteriormente. La inferencia que encontraron no se basa en una teoría psicológica seria, sino que simplemente justifica clichés populares. La limitación crucial de la evidencia neurocientífica reside en la distinción entre significancia estadística y significancia real. Una diferencia puede ser significativa, pero su tamaño de efecto es a menudo muy pequeño. Ese tamaño de efecto cuantifica la magnitud real de la diferencia y, al ser reducido, demuestra un alto overlap o superposición entre las poblaciones. Esto implica que, aunque el promedio muestre una diferencia detectable, la variabilidad dentro del grupo sexo es mayor que la diferencia promedio entre los sexos. En esencia, lo más probable es que dos individuos elegidos al azar sean biológicamente muy similares, sobreestimando la relevancia práctica de las diferencias promedios encontradas. Bueno, una cuestión importante que se nos sugiere para verificar los resultados de los estudios es considerar el tamaño del efecto. Según Castillo y Bravo, el tamaño del efecto evalúa el tamaño, grado o magnitud en que un fenómeno que estamos estudiando está presente verdaderamente en la muestra. Se ha descubierto en las investigaciones que hemos discutido que algunas, aunque tienen diferencias estadísticamente significativas respecto a una característica cerebral, pues tienen poca consistencia, por ejemplo, entre cerebros del mismo sexo, que pueden ser muy diferentes a pesar de pertenecer al mismo sexo, y hay mucha sobreposición entre la población masculina y femenina. Aquí podemos ver 2 diagramas, entonces lo que nos está diciendo el tamaño del efecto es si existe una diferencia, qué tan grande verdaderamente es como para considerarla para efectos prácticos. Y por el contrario, cuando algo es estadísticamente significativo, pues solo nos dice si hay una diferencia, pero no nos está mencionando qué tan grande es. Por eso siempre es importante considerar el tamaño del efecto. Buenas noches, mi nombre es Ailede Elena Valderrábano Vega y hoy voy a hablar acerca de las principales diferencias en cuanto a los cerebros de hombres y mujeres, que se dividen en 5 rubros principalmente. El primero, ¿es persistente a través de la vida? Sí. En algunos estudios se ha encontrado que a partir de los 45 años ya no se encuentran diferencias significativas entre los cerebros de hombres y mujeres ni diferencias estructurales. Bueno, la 2, depende del contexto o el ambiente. Sí, esto tiene que ver mucho con la neuroplasticidad. Hay que recordar que en los primeros años los niños están muy expuestos a lo que se les va enseñando, al ambiente en que se desarrollan, a las influencias que van teniendo y estas conexiones que van surgiendo. Las siguientes 3 parámetros van muy relacionados, si es dimórfico, si es fijo variable y el género o el sexo, si lo determina, sí. El sexo tiene que ver principalmente con las influencias genéticas y hormonales que puedan tener, mientras el género son las expectativas socialmente construidas. Y esto es dependiendo del ambiente en que se desarrollan, sí se pueden ver muy influenciados y dependiendo los estereotipos que tengan, la educación, las personas, las ideas y creencias que tengan las personas más cercanas y lo tan impuesto o marcado que tengan de las diferencias entre si es niño, si es niña, qué es lo que le tiene que tocar a cada uno. Entonces esto pues influye mucho. En el tema relativo a la relación entre las diferencias que se encuentran, se divide en 4 principales ideas. En la primera, diferencia en una característica no justifica la idea de un cerebro dimórfico. Bueno, las diferencias en una característica, las cuales pueden ser diferencia en cantidad de neuronas, de conexiones, de activación de parámetros, no quiere decir que los cerebros sean dimórficos. Todos tenemos diversas circunstancias, nos desarrollamos en ambientes diversos, por lo cual tenemos cerebros diferentes.
La segunda idea es el cerebro como un mosaico de características tipificado como masculinas o femeninas. Bueno, si eres mujer, tu cerebro va a ser parecido al de otra mujer. Aquí este modelo se habló previamente y el cerebro se propone principalmente que el cerebro es un mosaico. Se tomaron diversas características que se habían mostrado en diversos estudios que difieren entre hombres y mujeres. Entonces, sí están muy definidas las características de hombres, de mujeres. Los que son de mujeres se parecen a los de las mujeres y los que son de hombres se parecen al de los hombres. En la tercera idea es, si se toma en cuenta la suma de las características, cada cerebro puede localizarse en un continuo entre femenino y masculino. No todo tiene que ser tan estricto. Entonces, los cerebros sí pueden presentar una mezcla de características y es muy interesante porque esto corresponde a la idea de libertad, que puedo tener características socialmente masculinas y siendo mujer. Entonces esto tiene que ver pues con nuestro ambiente en el que nos desarrollamos, las ideas que vayamos aprendiendo, los estereotipos que decidamos tomar y pues así puede ser una mezcla. No. Y por último, la probabilidad de que dos personas de diferentes sexos tengan el mismo tipo de cerebro es similar al de personas del mismo sexo. Eso tiene que ver con lo anterior. La probabilidad de que dos personas de diferentes sexos tengan el mismo tipo. Continuando con los elementos a evaluar, tenemos la comparación con modelos animales. En este caso debemos tener cuidado de la comparación con los modelos animales, ya que como sabemos hay una gran diversidad de patrones en la naturaleza. Y bueno, existe una gran cantidad de especies, las cuales también están influenciadas por el medio ambiente donde habitan. Entonces, realizar este tipo de comparaciones es lo que nos llevaría a tener sesgos al interpretar evidencia por conceptos sociales. Y bueno, el último de los elementos a considerar son las explicaciones evolutivas. En este caso, podemos decir que existe un hueco de información, ya que no tenemos documentación de la conducta ancestral. Podríamos hacer ciertas especulaciones, sin embargo, no tenemos completamente la certeza. Y por otro lado, también falla al explicar funciones cognitivas más complejas. Por lo tanto, la explicación de la psicología evolutiva no nos va a proporcionar información clara y precisa. Ahora bien, hablábamos de las diferencias encontradas y si estas son innatas o aprendidas. Entonces, si asumimos que el cerebro es un mosaico de características femeninas y masculinas, entonces, ¿estas características son biológicas o en realidad están determinadas por la cultura y las expectativas sociales? Y bueno, en este punto la pregunta es ¿cómo separar lo innato de lo aprendido? Podemos decir que lo biológico y lo social están en realidad combinados en el cerebro y resulta difícil de discernir pues los circuitos cerebrales están determinados por la genética y pueden modificarse por la experiencia desde la vida intrauterina. Entonces, cada persona está expuesta a experiencias no aleatorias dependiendo de su género. Esto debido a que, como sabemos, la sociedad le da demasiada importancia a este tema. Y bueno, por último quisiéramos cerrar esta presentación con una frase tomada textualmente del libro de Gina Rippon, la cual nos dice que los cerebros reflejan la vida que han vivido, no el sexo y mucho menos el género de sus dueños. Una sociedad que insiste en la diferencia de géneros producirá cerebros que difieren entre géneros. Y bueno, a continuación les dejamos las referencias que utilizamos para realizar esta presentación.